El mayor tesoro que tenemos nosotros es nuestra familia. Y anoche estuvimos compartiendo en la reunión de matrimonios acerca de qué es lo que piensa Dios, cómo Dios formó la familia, y los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy son tiempos tenebrosos. El primer ataque de Satanás en el Edén fue justamente sobre la primera pareja creada, formada por Dios. Cuando Dios creó a Adán y creó a Eva, Dios lo creó bajo su santidad, bajo su amor. ¿Y qué hizo el pecado? El pecado hizo que eso se separara, porque el Señor le dijo bien a Adán: el día que comieres de ese árbol, moriréis. Pero ¿cómo moriréis si ellos siguieron viviendo? La muerte, en primer lugar, para Dios representa vivir separados de Él, no la cesación de la existencia. Es decir, las personas que hoy habitan este mundo, pero viven sin Cristo, sin ser Cristo su Salvador y su Señor, la palabra de Dios los llama muertos. Efesios capítulo 2 dice que Él nos llamó, nos rescató de nuestra vana manera de vivir, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y por qué tomar tanta seriedad con nuestra familia? ¿Qué legado debemos dejarle a nuestra familia? ¿Qué legado debemos dejarle a nuestros hijos? Y la palabra de Dios es perfecta. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios: toda la escritura, todo lo que está contenido en este libro es inspirada por Dios y útil primeramente para enseñar, también para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y qué importante es recurrir a la Biblia, qué privilegio, y no solo privilegio, qué responsabilidad tenemos los padres, porque el Señor nos dejó un manual, nos dejó sus códigos, nos dejó sus mandamientos para que nosotros podamos entender que separados de Él nada podemos hacer. Y humanamente nosotros siempre nos preocupamos por las cosas materiales, nos preocupamos por nuestros bienes, nos preocupamos por nuestro mismo cuerpo, y generalmente solemos dejar el plano espiritual, nuestras necesidades espirituales, para segundo plano. Entonces, cuando nosotros vemos lo que es el pensamiento de Dios, porque Dios dice: mis pensamientos no son como los pensamientos de ustedes. Y Dios estableció un orden en su palabra. En la segunda carta a Pedro, el Señor refuerza la importancia, el privilegio que nosotros tenemos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética, tenemos también la Biblia, tenemos también la Escritura más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces volvemos a nuestro pasaje en la carta de 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16, y vamos a analizar en esta mañana cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas como familia. Decía nuestro versículo: toda la escritura es inspirada por Dios. Dios mismo, y cuando analizamos esta palabra inspirada, representa desde adentro, y expirar o respirar significa que Dios lo impulsó, lo habló desde su misma presencia. Pero Dios escogió hombres singulares, hombres comunes, en diferentes épocas, de diferentes culturas, con diferentes preparación, si podemos decir, secular. Pablo, por ejemplo, fue un erudito, fue fariseo de fariseos, conocedor de los 5 libros del Antiguo Testamento, porque para ser fariseo ellos tenían que saber de memoria los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y cuando Pablo da su carta de presentación, dice: yo soy fariseo de fariseos, el más celoso en cuanto a la ley mosaica o a la ley judaica. Pero cuando la palabra de Dios nos dice que en su palabra nosotros encontramos la única autoridad segura para que nosotros podamos dirigir nuestras vidas. ¿Y por qué? ¿Qué mejor legado que transmitirle esto a nuestros hijos? ¿Qué mejor legado de inculcarle a nuestros hijos que solo en la palabra de Dios, solo caminando con el Señor? Y vamos a analizar en esta mañana lo que dice este versículo en la segunda carta de Timoteo, que primeramente la Escritura dice útil para enseñar.
¿Qué es lo que nos enseña o qué es lo que nos quiere enseñar primeramente la palabra de Dios? Dios quiere que nosotros entendamos, Dios quiere que nosotros sepamos el camino, primeramente, en qué camino debemos andar. Y cuando nosotros analizamos el camino que Dios quiere y trazó para nuestras vidas, y esto debemos recordarlo siempre, hermanos, Dios es 3 veces santo. Y si nosotros queremos caminar en el camino del Señor, debemos andar en santidad. Dice también la primera carta de Pedro: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es lo que queremos para nuestra familia? ¿Qué es lo que queremos para nuestros hijos? Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, en Éxodo, y vemos que Dios estableció salvar a la nación de Israel del pueblo de Egipto, y dice que Dios estableció que sea sacrificado un cordero por cada persona, o dice un cordero por cada familia. ¿Quiénes recuerdan? Entonces, ¿cuál es el plan de Dios para la humanidad? Cuando vamos al libro de los Hechos, dice: y serás salvo tú y tu casa. Eso no quiere decir que el día que yo acepté a Cristo, automáticamente mi esposa y mis hijas van a ser salvas. Pero el plan de Dios es salvar al hombre y a su familia. El propósito de Dios, por eso Dios instituyó la familia, por eso Dios instituyó el matrimonio, para que Él pueda derramar sus bendiciones. Y cuando nosotros necesitamos saber en qué camino debemos andar, dice que solamente su palabra nos muestra el camino correcto. Y el camino de Dios es el camino de la santidad. En segundo lugar, nos dice, la palabra de Dios es útil para redarguir. Entonces, cuando nosotros, en ciertas ocasiones, y cuando la Biblia nos habla a nosotros los cristianos, si alguno hubiere pecado, dice la primera carta de Juan, el pecado ya no podemos tomarlo, el pecado, con una decisión voluntaria. Es decir, la palabra de Dios nos muestra que ser salvos por medio de la sangre y el sacrificio de Cristo, ya el pecado tiene que ser un accidente, una desgracia. Por eso que nosotros muchas veces debemos meditar cuando premeditadamente salimos del camino del Señor, del camino de su santidad. Y dice el Salmos 91 que fuera del patio, fuera de la sombra del Omnipotente, fuera de la jurisdicción de la presencia de Dios, no hay protección para nosotros. Solamente bajo la sombra del Omnipotente podemos encontrar la paz y la protección para nuestras vidas. Entonces, la palabra de Dios, todos los 66 libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo que Dios determinó dejarnos escrito en este libro, cuando nosotros estamos en pecado, cuando desobedecemos al Señor, la palabra de Dios nos redarguye, nos reprende. Y dice una de las cartas del apóstol Pablo: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. La primera señal, la primera alarma, cuando nosotros nos apartamos del camino del Señor, es que no podemos tener paz. No podemos acostarnos en la noche sabiendo que hemos salido del camino del Señor, sabiendo que hemos ofendido a nuestras esposas, sabiendo que no hemos cumplido nuestra labor de papá y de mamá, sabiendo que en el trabajo, cuando tuvimos que haber dicho la verdad, optamos por una mentira piadosa. ¿Por qué? Porque esa mentira me salvó el puesto. Eso no es el agrado de Dios. Recordemos esto: Dios es un Dios santo. Y sobre toda cosa que un día dijimos, y dice Santiago en su carta, y sobre toda cosa que dejamos de hacer, un día vamos a tener que rendir cuentas. Entonces, la palabra de Dios nos quebranta, nos redarguye, nos reprende, para que nosotros podamos entender que estamos en pecado contra Dios. En tercer lugar, dice, toda la Escritura es útil para corregirnos. Una vez que nosotros hemos salido del camino, la palabra de Dios nos corrige. ¿Y qué quiere decir esto? Que nos da la oportunidad para que nosotros podamos volver al camino de la comunión, al camino de la santidad. Dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es el único requisito que nos pide el Señor para volver? Confesar. Si confesamos nuestros pecados, Dios es su carácter, es su persona. Él jamás nos va a mantener la puerta cerrada cuando nosotros acudimos a Él con arrepentimiento. Entonces, esto nosotros debemos entender,
toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para instruir en justicia. ¿Por qué es importante conocer lo que Dios piensa? ¿Por qué es importante entender que cuando nosotros no estamos en comunión con Él, vivimos fuera de su protección, tomamos el rumbo que a nosotros nos parece mejor? ¿Por qué es importante entender? ¿Por qué Dios quiere y nos dejó contenido en su palabra? Quiere que nosotros nos instruyamos. Hermanos, ayer estuvimos compartiendo justamente el versículo de Juan 8, 31 y 32 que dice: y conoceréis la verdad. ¿Y cuál va a ser el resultado? Y la verdad nos hará libres. ¿De qué nos hará libre? Que nosotros nos instruyamos, investiguemos y nos alimentemos de su palabra todos los días. Nos va a librar de ser ignorantes, de tomar una decisión en cuanto a lo que Dios piensa, si a Él le agrada. Muchas veces, hermanos, los que tenemos un trabajo secular, dependemos de un patrón, y muchas veces el trabajo donde estamos no nos permite hacer nuestro devocional. Trabajamos desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, llegamos molidos a la casa, lo único que hacemos es comer algo, no tenemos comunicación con nuestra familia, y esa vida así es una vida sin sentido, es una vida sin peso. Un día nosotros los cristianos vamos a estar ante un tribunal donde Dios va a pesar en una balanza el fruto de todo lo que fue nuestro trabajo. ¿Y qué sentido tiene trabajar de sol a sol, acumular dinero? No precisamente acumular riquezas, pero no tener ninguna necesidad material. ¿Qué sentido tiene si no tenemos comunión con el Señor? Y si no tenemos comunión con el Señor, menos vamos a tener comunión con nuestra familia. Por eso Dios quiere que nosotros seamos obedientes, no solamente a algunos versículos o a algunos libros de su palabra. Él nos dejó toda la Escritura que Dios inspiró. Nos sirve para enseñarnos a andar en su camino cuando estamos en pecado, para saber que estamos en pecado, para corregirnos, para que podamos volver al camino nuevamente de su santidad, para que nosotros no seamos ignorantes. La verdadera sabiduría, dice la carta primera de Corintios, es la sabiduría que proviene de lo alto. Dios escogió lo más vil de este mundo para avergonzar a la sabiduría de este mundo. Y es importante entender esto. Romanos 12:2, ¿qué dice Romanos 12:2? ¿A qué nos exhorta la palabra de Dios o qué nos manda la palabra de Dios en ese versículo? Si nosotros no tenemos en cuenta las leyes de Dios, las leyes de Dios que nos dice que cuando nosotros somos casados tenemos que serle fiel a nuestros cónyuges. No como Satanás en el Edén le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho que de este árbol no podéis comer. La misma arma, el mismo veneno letal utiliza hoy Satanás. Con que Dios te dice que solamente con tu esposa podés tener intimidad. No, no es así. Con que Dios dijo que tenés que ser honesto en tu trabajo, no es tanto así. Con que Dios te dice que cuando alguien te ofende tenés que perdonarle, no, por favor, no es tanto así. Y Satanás utiliza ese veneno cuando ve que nosotros ignoramos los pensamientos de Dios, cuando nosotros ignoramos qué es lo que Dios piensa. Y Dios me dice: David, desde el día en que vos te casaste, tus ojos tienen que estar dirigidos solamente hacia tu esposa. Cuidado, Dios siempre toma el pecado de inmoralidad con toda su ira. La primera parte de la humanidad que fue arrasada por el diluvio, dice la palabra de Dios que el pecado inmoral, ángeles cohabitaron con las mujeres. Cuando vamos a Génesis 19, acerca de lo que fue el castigo de Dios cuando envió fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, dice que los hombres, desde el más pequeño hasta el más adulto, estaban todos pervertidos sexualmente. Y Dios arrasó no solamente a una ciudad, a 4 ciudades, con fuego y con azufre. Y lo mismo cuando nosotros vamos a la carta de Pedro, dice: el Señor no retarda su promesa, pero cuidado, todas las cosas que están en este mundo, todas las cosas creadas, están guardadas para ser destruidas por el fuego. ¿A causa de qué? A causa de la rebelión y del pecado del hombre. Entonces nosotros debemos entender, si no llenamos nuestro chip con toda la palabra de Dios,
no vamos a poder quedar firmes después de que venga el día malo. Nosotros necesitamos entender esto y tomar seriedad. Este es el mejor legado que podamos darle a nuestra familia. Que sobre toda cosa, la palabra de Dios es la ley suprema, cueste lo que cueste. Si tenemos que perder el trabajo, lo perdemos. La verdad, la santidad y la justicia de Dios no se negocia con nada. En segundo lugar, ¿qué legado le dejo a mi familia? Y como dijimos recientemente, Dios tiene un plan para toda la familia. Y Dios estableció prioridades. Nosotros muchas veces decimos, no, la salud no importa. Claro que importa la salud física. No, pero hermano, vos estás diciendo que el dinero entonces no tiene. No, el dinero es importante. Pero Dios puso un orden, Dios puso prioridades en nuestra vida. Y el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, ¿qué dice? Mas buscad, ¿qué dice? Hay una palabra clave ahí. Primeramente, entonces Dios puso prioridades. Por eso dice primero. Si hay un primero, quiere decir que hay un segundo, hay un tercero, hay un cuarto y así sucesivamente. Pero Dios dice que lo primero es buscar su comunión diaria. O si no, nada de lo que hacemos no tiene sentido. El dinero que estás ganando con el sudor, con tu sacrificio, no vas a disfrutar. El libro de Eclesiastés dice que si vivimos así, vivimos como los animales. Muchas veces queremos tener una estabilidad financiera, pero el Señor no nos va a permitir disfrutar de lo que estamos haciendo, porque fuera de la sombra del Omnipotente no puede haber gozo, no puede haber paz. Entonces Dios puso prioridades. Búsquenme primero a mí. Y cuando nosotros somos obedientes a las prioridades de Dios, ¿qué dice su promesa? Porque hay una promesa ahí. Y cuando Dios es un Dios de pacto, cuando Dios promete, Dios lo cumple. Busquemos primeramente instruirnos en su palabra, estar en comunión con Dios cada día, orando en todo tiempo, dice Efesios 6. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es la promesa? Todas las cosas seculares el Señor se va a encargar de proveernos. Y muchas veces nosotros medimos porque humanamente nuestra naturaleza caída piensa así. Nosotros queremos asegurar primero nuestra estabilidad financiera o nuestra salud, nuestro trabajo, los estudios de mis hijos. Mi hijo tiene que ser un profesional. Y yo he escuchado de cristianos de años de conocimiento de la palabra de Dios decirles a sus hijos que si no son profesionales no van a hacer nada en la vida. Pero por favor, hermanos, muéstrenme un versículo de la palabra de Dios que dé credibilidad a eso. Guay si sus hijos quieren ser misioneros o pastores. Lo primero que muchos saben es, pero vos estás bien, estás seguro de lo que estás pensando. Hermanos, humanamente nosotros pensamos así, pero recordemos siempre, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Él puso prioridades. Nuestra prioridad para mi familia, para tu familia, es tener comunión con Dios y conocerle a Dios. Eso es lo que nosotros debemos entender. Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, yo tan solo en ese versículo encuentro el mensaje de Dios para su pueblo. Dios quiere que vivamos felices. Dios quiere que nosotros vivamos gozosos cada día. La carta a Filipenses, capítulo 4, dice, regocijaos en el Señor los domingos, cuando estamos en el culto. No dice eso. Regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor mientras no tengan ninguna necesidad financiera. No dice eso. El Señor dice, gozaos, dice en el libro de Santiago, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba, ¿qué produce la prueba? Paciencia. Y la paciencia, esperanza. Cuanto más somos pacientes en las promesas de Dios, más esperanza tenemos. El plan de Dios para tu familia, para mi familia, es que nosotros seamos felices, que gocemos esta corta vida. Pero ese gozo no se encuentra, dice Colosenses capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Laburad desde la madrugada hasta la noche. No dice eso. Dice, tomate un avión del aeropuerto y viajá a los lugares más exóticos del mundo. No dice eso. Si pues habéis resucitado con Cristo,
poned la mira en las cosas de arriba. Y la palabra de Dios otra vez pone una aclaración, no en la de la tierra, porque todo lo que nosotros tenemos hoy aquí y vemos aquí son pasajeros. Nuestra propia vida, decía Rubén Irrazábal, tenemos proyectos, tenemos planes, tenemos esto, y el Señor dice basta, y todos nuestros planes, todos nuestros proyectos quedan en la nada. Un día ante el tribunal de Cristo nuestras obras serán probadas por el fuego, y dice la palabra de Dios, habrán obras que serán madera, heno y hojarasca, las primeras 3 cosas que se consumen por el fuego y no quedan nada. Pero también dice oro, plata y piedras preciosas. Y dice Efesios capítulo 2 versículo 10, dice, porque Dios nos creó para que andemos en las cosas que Él ha hecho, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? Para buenas obras. Y Dios quiere que nosotros en esta corta vida de 70, 80, 90 años, el Señor quiere que nosotros disfrutemos. Pero Dios puso prioridades, conocerle a Él, tener comunión con Él primeramente, y de lo demás Dios se va a encargar. El condimento indispensable entonces para vivir y para ser feliz, según el pensamiento de Dios, es la santidad. Dios quiere que seamos santos. Y cuando nosotros muchas veces escuchamos santo, la tradición religiosa le hace santos a las personas cuando mueren, pero el autor de la vida, Dios que es el autor de la vida, nos hace santos siendo vivos. Por eso todas las cartas del apóstol Pablo dirigidas a las iglesias dice a los santos, y cada vez que yo leo la carta de la iglesia de Corinto, me detengo y digo, lo llama santos a los corintios. Ustedes lean, hermanos, en sus casas. Así como los corintios, la iglesia de Corintio tuvo todos los dones espirituales, también tuvieron todos los pecados que nos pudiéramos imaginar. Pero Dios lo llama santo. ¿Por qué? Porque Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa enemistad que nos separaba de Dios a causa de nuestros pecados, a causa de haber nacido destituidos de la gloria de Dios en Cristo, y por medio de Cristo nosotros somos declarados justos, somos santos delante de Dios. Entonces el condimento indispensable para ser felices no es ninguna cosa material, es, dice Pablo a Timoteo, hablando a los ricos, hablando a los que querían acumular dinero, vamos a ver más adelante, que sean piadosos, que tengan temor de Dios. No tenerle miedo a Dios, ni tampoco tenerle miedo al enemigo o tenerle miedo a las circunstancias de la vida, porque no podemos tener miedo de dos cosas. Si le tememos a Dios, entonces nosotros tenemos que enfrentar todas las circunstancias estando firmes. Pero si nosotros estamos en cada circunstancia que nos toca vivir, nosotros estamos teniendo miedo, entonces nosotros estamos en el pecado de la incredulidad. Nosotros perdimos la confianza en el Señor. Eso le pasó a los discípulos, cuando ellos iban a cruzando la barca, dijeron, Señor, despiértate, ¿no te das cuenta que estamos a punto de morir? En tercer lugar, Dios quiere que yo transmita, que yo le herede a mi familia este pensamiento. Dios quiere que entendamos que nuestros cuerpos le pertenecen a Él. Ya hablamos de nuestra vida interior, ya hablamos del espíritu. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20? Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Qué nos dice ahí? No quiero que ignoren que sus cuerpos me pertenecen a mí. Y si mi cuerpo le pertenece al Señor, entonces yo ya no puedo hacer con mi cuerpo lo que a mí se me place. Y aquí el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque ellos vivían en pecados. Había inclusive un muchacho en la congregación que cohabitaba íntimamente con su madrastra. Y la iglesia era permisiva. El tipo estaba sentado panchamente en la congregación y Pablo por carta les exhorta, sáquenlo, disciplínenlo. Estaba cometiendo un pecado de inmoralidad. Ahora, cuando la palabra de Dios nos da este pensamiento, ¿qué pasa cuando yo estoy consumiendo alimentos que el médico me dice o mucha sal o mucha azúcar o mucho contenido de grasa? Yo les pregunto, seamos sensatos, ¿eso no destruye nuestra salud o sí lo destruye? ¿Y por qué? Y ahí es cuando nosotros agarramos un versículo y bueno, como a mí me gusta mucho el helado y yo tomo 1 kilo de helado todos los días, entonces yo digo, no,
Eso es un pecado de inmoralidad. Entonces, si mi organismo está teniendo una deficiencia química, orgánica, con relación al azúcar, cuando tenemos la presión alta, dicen los médicos, nada prácticamente de sal, de sodio. El agua inclusive dice agua sin sodio. Las gaseosas que nosotros vemos hoy, cero azúcar, dice. Son elementos, el azúcar y la sal, pero están matando personas cada segundo en el planeta. Entonces Dios quiere que entendamos de que el día en que nosotros le recibimos a Cristo, y dice la palabra de Dios en Corintios también que tenemos la mente de Cristo, y dice el Señor que mi cuerpo ya no pertenece a mí, sino le pertenece a Él. Entonces yo, ¿cómo voy a comer lo que a mí se me antoja? Después nos enfermamos y decimos, hermano, ¿pueden orar por favor por mi salud? ¿Y por qué te enfermaste, hermano? Y yo pues trabajo en el Mercado 4, y yo les digo, en el Mercado 4 prácticamente no hay un lugar para comer una comida saludable. Está en el sanatorio adventista, donde ellos tienen su comedor, su restaurante, hay comidas, ¿verdad? Pero entonces comemos muchas veces lo que está al alcance. Tortilla con mandioca, bajamos una Coca-Cola ahí y después decimos, hermano, ahora tampoco me subió toda la presión. Hermano, eso es insensatez, eso es ignorar la palabra de Dios. Dios nos dio a nosotros, los seres humanos, cuando le creó a Adán y a Eva, les dijo, les puso libres. Miren, todo esta creación es para ustedes, administrenlos ustedes. Dios les dio la razón y le dio la libertad. ¿Qué ellos escogieron? Desobedecer a Dios. Entonces, mi cuerpo, tu cuerpo, ya no son de nosotros. Si hemos aceptado a Cristo, ya le pertenece a Dios. Y si tenemos que ir al médico, vayamos al médico. Dios le dio sabiduría a los médicos para que nosotros, a través de esa sabiduría, eso no quiere decir que nosotros vamos a dejar de orar. No, vamos a ir al médico, me hago un chequeo, mi fórmula química de sangre está todo ok, yo puedo vivir. No, eso es insensatez, ni los animales hacen eso. Entonces, cuando nosotros seamos criteriosos, Dios quiere que nosotros no seamos ignorantes de su palabra. Lo que como también es responsabilidad mía delante del Señor. No solamente el pecado de inmoralidad. Y eso nosotros debemos entenderlo. Romanos 12:1 dice, un pasaje muy conocido. Romanos 12:1. ¿Qué debemos presentar delante de Dios? Y aquí la palabra de Dios es bien literal. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que debemos presentar, dice, cada día delante de Dios? Nuestros cuerpos. Dios quiere que nosotros entendamos que nuestros cuerpos, con nuestros cuerpos, también nosotros debemos ser santos. Y eso debemos entender. Si nosotros vamos a estudiar seguramente un día también acerca de cómo Dios estableció, por ejemplo, la alimentación para el pueblo judío. Es impresionante. Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y dice el 17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en último lugar, Dios quiere que nosotros le honremos con nuestros bienes. Es algo que debemos aprender. Dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes. ¿Y qué pasa cuando nosotros honramos a Jehová, al Señor, con nuestros bienes? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de alguno de tus frutos, dice. Todos tus frutos. Versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Primera de Timoteo, capítulo 6. La primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 6 en adelante dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo. Y la palabra de Dios nos dice, se dan cuenta que nos dice, y quizás, y tal vez, o puede ser que no lleven nada. ¿Qué dice? La palabra de Dios contiene verdades absolutas. Dios me dice, David, no te apegues a las cosas materiales. ¿Por qué? Porque el día que tengas que dejar ese tabernáculo, ese cuerpo, no vas a llevar nada. No vamos a llevar nada. Y es esto lo que tenemos que legarle y transmitirle a nuestra familia, a nuestros hijos, a esta nueva generación. Versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición.
porque raíz de todos los males no dice que el dinero es malo, dice que el amar el dinero, el pensar que esa estabilidad económica es la que me va a dar paz, pensar que la carrera de mis hijos, eso es lo que le va a dar una estabilidad y una tranquilidad, porque va a tener mucho trabajo. Error número 1, error garrafal. Esa no es la estabilidad que Dios nos muestra en su palabra. La estabilidad que Dios nos muestra en su palabra. Y por favor, hermanos, no digan, yo no estoy diciendo que no es bueno estudiar. Al contrario, Pablo fue fariseo de fariseos. Y Dios lo utilizó a Pablo, a un hombre con una cultura que yo encuentro en la Biblia. No encuentro un nivel cultural de Pablo después de Salomón. Pablo fue el hombre escogido por Dios y él llevó el evangelio a reyes, a emperadores, a gobernadores, pero Dios también eligió a pescadores. Le dijo a Andrés y a Pedro su hermano, dejen esas redes, vengan, yo les voy a convertir en pescadores de hombres. Dios nos llama y nos escoge de diferentes estratos sociales, de diferentes culturas, pero con un propósito, de glorificarle a Él por sobre todas las cosas. El mejor legado, papá y mamá, que le puedes dar a tus hijos, es bueno estudiar, sean profesionales honestos, no se metan en cosas deshonestas, pero hay una prioridad, no descuiden su comunión con el Señor, no descuiden en conocerle a Dios cada día, porque el día que se separen de Él, nada podrán hacer. No te va a servir, no les va a servir los títulos, no te va a servir, no nos va a servir el ahorro en el banco, no nos va a servir, porque fuera de la sombra del Omnipotente no hay paz, hay turbación, hay desesperanza. Y para terminar, dice la segunda carta a los Corintios, el Señor nos muestra su pensamiento con relación a lo que Él nos permite tener. Segunda de Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Qué hermoso es venir al Nuevo Testamento, a las promesas de la iglesia, y leer este versículo, cada uno de como propuso en su corazón. Hermano, cuando te pasan el cofre de las ofrendas, no vaya a poner si no tenés paz en tu corazón, si pensás que y pensar que tengo que pagar todavía esto, no pongas. Dios no necesita de tu dinero ni de mi dinero. Él no necesita. Dios no necesita que le honren, dice, en templos, en edificios creados, estructuras edilicias. No. Si vas a tener ese pensamiento, dice Dios, no vaya a poner con tristeza, pensando que demasiado mucho ya ofrendé. Bárbaro. Y hoy es el 8, yo cobro el 30 recién. No hagas eso, no pongas. Y yo me atrevo a decirte, no tu dinero, no mi dinero. Eso Él nos da por su gracia, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios. Entra nuevamente el Señor a probar nuestra fe. Poderoso es Dios para hacer que abunden en cada uno de nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Si Dios te permite ganar 20 millones mensuales, hermano, no seas avaro con el Señor. Si Dios nos permite ganar 50 millones mensuales, es porque Dios está probando. Jamás Dios nos va a permitir ganar una suma así si nuestro corazón se va a desviar. Nuestro corazón se está desviando. ¿Por qué? Porque nosotros perdimos el enfoque de Dios. Dios jamás tienta a nadie, porque Él no puede ser tentado. Cada uno sacamos bingocho, sacamos la lotería y pensamos, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Hermano, y podés sacar 5 veces bingocho en un mes y no vas a tener felicidad, no vas a tener paz. Ese dinero, el dinero que viene fácilmente sin la provisión de Dios. Por eso dice ahí, y poderoso es Dios para que abunde, no dice alguna gracia, dice toda gracia. Él jamás va a hacer faltar el pan en tu mesa y en mi mesa cuando nosotros no nos apegamos a las cosas materiales. Buen inicio de semana y bendiciones, hermanos.